La casa de ladrillos visto al final del pasaje tenía el alquiler más barato de la zona. Para alguien que intentaba ganarse la vida escribiendo ficción, parecía una oportunidad aceptable. Solo necesitaba una mesa, una computadora y silencio. Pero el silencio en aquel lugar simplemente no existía. Era una masa viva de ruidos mezclados que no descansaba jamás. El infierno empezaba temprano. A las 6 de la mañana, la obra en construcción de la esquina arrancaba con la moladora. El chirrido del disco metálico contra el cerámico era un látigo sobre los nervios. A eso le seguían los martillazos secos que retumbaban en el marco de su ventana. Para las 9, los perros de la vecina de enfrente empezaban a ladrarle a todo lo que se movía. 3 mestizos con un ladrido agudo y persistente. A la tarde, llegaban los chicos a jugar a la pelota en la calle de tierra, y el portón de chapa de su casa era el arco preferido. Un golpe seco de goma contra el metal, seguido por el vibrar de la chapa. El pelotazo hacía temblar la pared de su escritorio. Y al caer la noche, cuando los chicos se iban a cenar, el vecino de al lado encendía los parlantes en el patio. Música, discusiones a gritos y motores de motos sin silenciador. Las palabras no salían. Pasaba horas frente a la pantalla en blanco, viendo cómo el cursor titilaba mientras un pelotazo desarmaba las frases que intentaba construir. Al principio intentó adaptarse como lo haría cualquiera. Compró tapones de silicona para los oídos. Se los metía tan adentro que sentía el latido de su propia sangre retumbando en el tímpano. Pero los martillazos atravesaban la goma como si fuera aire. Probó con auriculares de aislamiento reproduciendo sonido blanco. Lluvia, olas de mar. El resultado era peor. La mezcla entre la lluvia simulada y la música del vecino le provocaba náuseas. Decidió cambiar sus hábitos, dormir de tarde y escribir de madrugada. Pero descansar de día era imposible entre los gritos infantiles y los taladros. Así que llegaba a las 3 de la mañana con el cerebro seco, devorado por el cansancio. Fue en esas madrugadas cuando empezó el verdadero desgaste. Las calles estaban vacías. Sin embargo, sentado en la mesa, escuchaba un golpe sordo en el portón. Se levantaba de golpe, miraba por la ventana. La calle estaba desierta. Volvía a sentarse y, a los pocos minutos, percibía el zumbido lejano de un taladro atravesando la pared de su dormitorio. Iba a la habitación, pegaba la oreja al ladrillo y solo escuchaba el viento. El insomnio destruyó su capacidad de discernir. Ya no sabía si el taladro que lo despertaba a las 4 de la mañana venía de la calle o de su propia nuca. Sus ojos estaban hundidos en ojeras oscuras. Dejó de cocinar y de limpiar. La casa juntaba mugre mientras él pasaba las horas petrificado en el pasillo, esperando el siguiente ruido con la boca seca. Empezó a pensar en el obrero de la moladora como en una idea fija. No era odio, se decía, era matemática. Un cuerpo humano necesita silencio para producir, y ese hombre, ese desconocido cuyo nombre ni siquiera le importaba, se lo robaba todas las mañanas sin saber que le estaba robando algo más grande que unas horas de sueño. Si la máquina se apagaba, razonaba, todo lo demás volvería a acomodarse solo. Era, pensó, una cuestión de lógica, no de crueldad. El martes por la tarde la moladora llevaba 3 horas continuas cortando vigas. Llevaba 4 días sin dormir. Salió a la calle con una llave francesa pesada en la mano. Entró a la obra sin pensarlo. El obrero estaba de espaldas, con los protectores auditivos puestos. El golpe en la nuca fue rápido y seco. El hombre cayó sin emitir un sonido y el disco de la moladora giró en el piso hasta detenerse. Arrastró el cuerpo hacia el fondo del terreno, entre bolsas de cementos vacías, y apagó el generador eléctrico. Volvió a su casa, cerró la puerta y se sentó a escribir. Por primera vez en meses, logró avanzar 3 páginas de corrido. Escribió con fluidez, sin dudar. Esa noche durmió 6 horas seguidas. Al despertar, se preparó un café y sonrió, seguro de que la máquina había sido, todo este tiempo, el único problema. La paz duró poco. Al día siguiente, un pelotazo volvió a retumbar en la chapa, seguido del grito agudo de un chico pidiendo la pelota. El impacto en el portón no solo interrumpió su escritura, le destruyó la ilusión de haber resuelto el problema.
La furia regresó, pero esta vez venía acompañada de una certidumbre fría. Ya sabía lo que tenía que hacer para recuperar el silencio. Salió al patio y esperó que la pelota volviera a saltar la pared. Cuando el chico golpeó las manos en la entrada para pedirla, él abrió la puerta con una sonrisa tranquila y le dijo que estaba en la cocina. El chico entró confiado, sin apuro, mirando de reojo los libros apilados sobre la mesa como si aquella casa silenciosa le pareciera, por primera vez, un lugar interesante. Fue esa mirada, esa confianza pequeña y absoluta, la que en un instante después el escritor tuvo que apartar de su cabeza para poder moverse. Un movimiento rápido en la penumbra del pasillo bastó. Después no pudo recordar la cara del chico, por más que lo intentó. Solo el peso liviano del cuerpo al arrastrarlo. Ocultó el cuerpo en el pozo ciego del fondo y limpió la cena. Esa misma noche experimentó una calma profunda. Se dio un baño largo, cenó caliente y reescribió un capítulo entero de su novela. Estaba seguro de que ahora sí, eliminando el segundo obstáculo, la tranquilidad sería definitiva. Se acostó sintiéndose casi victorioso. Pero al día siguiente, los perros de la vecina de frente empezaron a aullar, desorientados por la ausencia del chico o simplemente irritados por el calor. Ladraban sin parar contra el cerco. El escritor no esperó. Esa misma noche, trozos de carne envenenada resolvieron el problema sin que hiciera falta pensar dos veces. En la mañana, los tres animales yacían inmóviles en el patio. Sin embargo, la calma no llegó. La vecina salió a la calle a llorar y a gritar desesperada al ver a sus perros. Sus alaridos eran más agudos que los ladridos. Él cruzó la calle con un cuchillo de cocina escondido en la manga. Se acercó fingiendo intención de ayudarla y la apuñaló en la entrada de su propia casa. La arrastró hacia adentro y cerró la puerta. Volvió a su escritorio. Durante todo el sábado el barrio pareció quedarse en silencio. Escribió 10 páginas. Su mente funcionaba con una claridad brillante. Ese domingo por la noche, el vecino de al lado encendió los parlantes. La música retumbó en las paredes con un bajo pesado que hacía vibrar los vasos de la cocina. Fue el último. Esperó a que el hombre se emborrachara en el patio. Saltó la cerca y avanzó entre las botellas vacías y lo golpeó con un trozo de tirante de madera hasta que la música del parlante fue el único sonido en el lugar. Apagó el equipo, desenchufó los cables y regresó caminando despacio bajo las estrellas. Para el lunes por la tarde, el pasaje era un desierto. La obra estaba vacía. Los perros no existían. La pelota no golpeaba en la chapa. Y la música se había apagado para siempre. Se paró en el centro de la sala. Respiró hondo. El silencio era denso, limpio, perfecto. Se sintió sanado, libre, dueño absoluto de su mente. Cerró los ojos y disfrutó de esa paz absoluta. Duró exactamente 5 segundos. El golpe sonó clarísimo en el portón de chapa. Abrió los ojos, corrió a la ventana. La calle de tierra estaba desierta, no había nadie. Un taladro perforó en el aire desde el techo de la sala. Un perro empezó a ladrar con un tono agudo desde el interior de la pared de ladrillos, justo detrás de su escritorio. Segundos después, el bajo de la música comenzó a vibrar debajo del piso de baldosas. Risas de niños, discusiones a gritos, martillazos y el chirrido de la amoladora empezaron a sonar al mismo tiempo, brotando del techo, de las esquinas y del suelo. Los ruidos no venían de afuera, estaban adentro. Corrió al galpón y agarró una masa pesada. Le dio el primer golpe a la pared de la sala para callar al perro que ladraba dentro del ladrillo. Volaron trozos de reboque. Le dio otro golpe y otro más, pero al abrir el hueco el ladrido se volvió más fuerte, como si hubiera dado salida a la bestia atrapada en la mampostería. Atacó el piso, rompió las baldosas a golpes para callar la música que retumbaba en la tierra. Levantó el contrapiso mazazos, rompiéndose las manos y destrozándose las uñas al raspar los escombros. Cuanto más rompía, más agudos eran los llantos, más metálicos los taladros. Más fuertes los pelotazos retumbando contra sus propios huesos. Tiró abajo el tabique del dormitorio. Rompió el cielo raso hasta que las maderas cayeron sobre él, cubriéndolo de yeso y polvo. La casa se venía abajo, destruida por sus propias manos. La mezcla de ruido no cedía. Era una pared de sonido constante golpeándole el cerebro.
Cuando la policía tiró abajo lo que quedaba de la puerta principal, la vivienda era una ruina de polvo gris y escombros. No quedaba una sola pared en pie, y el piso estaba completamente destruido. Entre las montañas de ladrillo roto, el escritor estaba tirado en el suelo, con la espalda apoyada en un pilar a medio derribar. Tenía la cara cubierta de polvo. La mano temblorosa sostenía un martillo, empapado de sangre que escurría de lo que alguna vez fueron sus orejas. No miró a los agentes cuando entraron con las armas en mano. Tenía los ojos inyectados en sangre, abiertos de par en par, fijos en un punto ciego. No hagan ruido, si no los perros no se van a callar, dijo en sollozos.